grabar el tema. Bien, chicos, bienvenidos. Este es el segundo tema. Vamos a hablar acerca de la célula. Es un tema bastante simple, no tiene mayor complicación, ¿sí? Solamente que ustedes identifiquen, ¿sí? Las partes de la célula y su función. Bien, una de las metas de este pequeño tema es que ustedes sepan el nombre y describan las tres principales partes de la célula, además de adquirir el dominio de cada una de las partes fundamentales y el funcionamiento de la célula en nuestro organismo. ¿Cómo es que la célula hace que nuestro organismo funcione de manera correcta? Bien, ahora, ¿qué es la célula, chicos? Las células son unidades estructurales y funcionales vivientes rodeadas por una membrana. Todas se forman a partir de células preexistentes por un proceso conocido como división celular. A través de este, la célula se divide en dos células idénticas, a lo que se conoce como meiosis. Cada tipo de célula cumple un papel específico para mantener la homeostasis, que es el equilibrio del cuerpo, y contribuye a las diversas funciones del organismo humano. Recuerden que la célula es una unidad básica de nuestro cuerpo. Además de que existen átomos y elementos que son importantes para nuestro organismo, ¿sí? La partícula más pequeña que hace que un tejido o un órgano se conforme es la célula. Y bueno, más adelante les estaré diciendo que no todas las células son iguales, pero cada tejido y cada órgano en nuestro organismo tiene diferentes tipos de célula, incluso tienen nombres diferentes. Bien, para facilitar su aprendizaje, ¿sí? La célula la vamos a dividir en tres principales partes. Uno es la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. Vámonos con la membrana plasmática. Esta membrana, ¿sí? Es la forma de la superficie flexible externa, es decir, lo de afuera de la célula y separa su medio interno, es decir, de todo lo que se encuentra dentro de la célula y fuera de la célula, es decir, todo lo externo. Esta membrana plasmática es una barrera selectiva que regula el flujo de materiales hacia el interior y al exterior, es decir, es como un entra y sale, es como la puerta de la barrera, es como la piel de nuestro cuerpo. Esta selectividad ayuda a establecer y mantener el ambiente apropiado para las actividades celulares normales, ¿sí? Cuando la célula tiene que hidratarse, pues bueno, tiene que obtener más líquido, entra el líquido. Cuando está bastante dilatada, o sea, bastante hinchada, bueno, tiene que empezar a fluir el líquido hacia el exterior. Y así, ¿sí? La célula es tan sabia que obtiene un equilibrio, una homeostasis. Desempeña la membrana plasmática un papel importante en la comunicación entre las células y las células con el medio externo. También a través de esta membrana se pueden comunicar entre varias células. La segunda parte es el citoplasma. El citoplasma abarca todos los componentes de la célula que se encuentran entre la membrana plasmática, la que ya mencionamos, y el núcleo. Este comportamiento tiene dos componentes. Uno, que es el citosol, que no es lo mismo que el citoplasma, y los orgánulos, es decir, las demás partecitas que hay dentro de la célula. El citoplasma es algo líquido, ¿sí? Que contiene, por ende, agua. El citosol, por su parte, es la porción y los solutos disueltos y partículas en suspensión. Es como si tuvieran, un ejemplo muy burdo sería la gelatina, ¿sí? La gelatina de color, y si le pusieran, no sé, trocitos de frutas
o trocitos de, o pasas, ¿sí? Imaginemos que las pasas son entonces los orgánulos, ¿sí? Y el citosol es la forma líquida, la gelatina que todavía está a una temperatura alta, calientita, ¿verdad? Cada uno tiene una forma característica y funciones específicas. Algunos ejemplos de orgánulos son el citoesqueleto, los ribosomas, el retículo endoplásmico, ¿sí? O endoplasmático, se puede mencionar de ambas formas, el aparato de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas y las mitocondrias, ¿sí? Que las vamos a ver con más detenimiento en las siguientes diapositivas. El núcleo. El núcleo es algo importante en la célula, es como nuestro cerebro de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el núcleo es un orgánulo grande que alberga la mayor parte de DNA, ¿sí? Ahí es donde se encuentra el ácido desoxirribonucleico, ¿sí? El DNA de nuestro organismo. Dentro del núcleo, cada cromosoma, ¿sí? Está de manera única en el DNA asociada con varias proteínas. Contiene miles y cientos de unidades hereditarias denominadas genes, ¿sí? En el DNA tenemos, o en el ADN, como lo quieran llamar, tenemos genes que pueden ser genotipos o fenotipos. Controlan casi todos los aspectos relacionados con la estructura y la función de la célula. Recuerden que existen bastantes estudios que, valga la redundancia, estudian al ADN, ¿sí? Que son encargados a veces, ¿sí? De, por ejemplo, algunas enfermedades genéticas o incluso de la cantidad y de tipo de músculo que hay en cada una de las personas, ¿sí? Y que estos van a hacer que estén predispuestos, por ejemplo, a que una persona sea más delgada, a que una persona sea pues un poquito más llenita. Y de esto depende también, por ejemplo, si lo extrapolamos hacia los deportes, a que una persona delgada pues tiende a tener mayores fibras que hacen que sus movimientos sean mucho más rápidos, ¿sí? Las personas altas tienen ciertas fibras que hacen que sean pues un poquito más lentos sus movimientos. Y que bueno, estas personas altas son más aptas, por ejemplo, para el básquetbol. A que una persona, por ejemplo, pues de una talla más bajita, pues sea más apta para actividades, por ejemplo, como la gimnasia. Bien. Ay. Aquí está la imagen de la célula, ¿sí? La membrana plasmática es, no se ve el cursor, aquí está, ¿sí? La membrana plasmática sería todo esto azulito, ¿sí? Es una membrana, es como la piel de nuestro cuerpo, ¿sí? Toda la parte azul es la membrana plasmática. El núcleo, ¿sí? Sería este que tenemos aquí en medio. Dentro del núcleo tenemos al nucleolo, ¿sí? Tenemos a poros nucleares, ajá. Tenemos a la cromatina, que ahorita vamos a ver su función, y los gránulos de glucógeno. El glucógeno es algo bastante increíble, ¿sí? Para la función a la hora de que realizamos una actividad física, que bueno, lo vamos a ver más adelante. El citoplasma, les decía que es como la gelatina, ¿verdad? Y todos los orgánulos, las pasas que están dentro de la gelatina, ¿sí? Todo esto es el citoplasma. La membrana, lo azul, y el núcleo, este grandote que está aquí en medio, ¿sí? Bien. Pasamos a la siguiente. Ahora, sus funciones. Ya vimos dónde están, ¿sí? Ya los tenemos a la vista, pero ¿cuál es la función de los cilios y los flagelos? Toda célula tiene un cilio, un flagelo, ¿sí? Que es una colita. Esta colita o este flagelo, ¿sí? Hace que se mueva esta célula dentro de nuestra sangre o dentro de
el sistema acuoso, donde están todas las células. Los cilios mueven los líquidos a lo largo de la superficie celular. Y aquí vemos cómo está conformado un gel, ¿sí? Tiene mercúbulos, ¿sí? Tiene un cuerpo basal, también tiene una membrana plasmática que hace que tenga esta función de movimiento. Ahorita vamos a ver algunas células que tienen cilios que son pues más aptos para moverse de una manera más rápida. Por ejemplo, en el aparato reproductor, los espermatozoides. ¿Sí? Los ribosomas. ¿Qué función tienen estos ribosomas? Y los ribosomas son, ¿sí? Estos pequeños trocitos azules que están fuera y casi cerca del núcleo, ¿sí? Que los ribosomas no son más que pequeñas unidades que están conformadas en su totalidad por proteínas, ¿sí? Y que están asociados al retículo endoplásmico, que es como laberinto, ¿verdad? Que sintetizan proteínas destinadas a insertarse en la membrana plasmática o a secretarse al exterior de la célula. Y los ribosomas libres sintetizan proteínas que utiliza el citosol. Bien. Sigamos. Las funciones del aparato de Golgi son modificar, clasificar y transportar proteínas dentro del retículo endoplásmico rugoso, dentro de este que tenemos aquí. ¿Sí? Esa es su función. Las funciones del retículo endoplásmico, ¿sí? Entre ellas están la sintetización de glucoproteínas, de fosfolípidos, ¿sí? De insertar en la membrana plasmática o secretar por exocitosis, es decir, el paso, ¿sí? Que les permiten entrar, salir. No hay mayor problema en esto. Son funciones a lo mejor muy específicas. Y las funciones de la mitocondria. Recuerden que la mitocondria es esencial dentro del ejercicio. ¿Por qué? Porque la mitocondria es la que de todos los orgánulos dentro de la célula generan ATP a través de las reacciones químicas de la respiración celular aeróbica, lo que conocemos como ejercicios aeróbicos, ejercicios anaeróbicos. En unos están presentes el oxígeno, en otros no, y que bueno, una vez que nosotros nos llevamos un alimento a la boca que contiene proteínas, carbohidratos, etcétera, ¿sí? Esto va a hacer que llegue hasta la célula, que se genere ATP y entonces la célula tenga energía para que nosotros entonces podamos hacer cualquier movimiento que nosotros gustemos y mandemos. Las funciones de los lisosomas digieren a las sustancias, ¿sí? Esto es por endocitosis, fagocitosis, es decir, se las comen, las digieren, las tragan, ¿sí? Y pues bueno, son responsables en general de la digestión extracelular, de lo que ya no se necesita dentro de la célula, las fagocitan, ¿sí? Se las tragan y las llevan al exterior de la célula para que esto sea secretado, ¿verdad? Bien, siguiente. Las funciones del núcleo. Decíamos que ahí contiene el ADN, ¿sí? Controla la estructura celular, es el cerebro de la célula, es el que dice, se va a hacer esto, se va a hacer el otro, ¿sí? Digiere las actividades celulares y produce ribosomas en los nucleolos. Bien. Presento que hay diversas formas, lo que les decía al principio, y tamaños de células humanas. ¿Sí? La diferencia está entre el tamaño de la célula, que algunas son más pequeñas, algunas son más grandes, ¿sí? Y pues bueno, la diferencia es el tamaño a veces es muy significativo. Hay casi 100 billones de células que existen en un adulto, en promedio, y pueden clasificarse en alrededor de 200 tipos de células diferentes. Aquí, por ejemplo, tenemos a la célula de un espermatozoide, ¿sí? A la célula nerviosa, que es la dendrita, ¿sí? Al eritrocito, que es la célula de nuestra fórmula roja, ¿sí? De la sangre.
a la célula epitelial, ¿sí? Las células de nuestra piel y a la célula muscular, ¿sí? Aquí tenemos una célula de nuestro músculo. Y si se fijan, todas son diferentes. Ujú. Bien, la célula más grande de nuestro cuerpo es el ovocito en las mujeres, ¿sí? Los óvulos. En los óvulos, las células que conforman a los óvulos se llaman ovocitos. Y son las células más grandes que tenemos en nuestro cuerpo. Aproximadamente miden 140 micras y es casi muy perceptible a simple vista. Que bueno, no podemos tener un óvulo así a la mano, pero bueno, es muy perceptible, por ejemplo, si lo viéramos dentro de un estudio macroscópico. En cambio, el eritrocito, este que tenemos aquí, pues tiene un diámetro de solamente 8 micras. Para darnos una idea del tamaño de estas células, pues bueno, les puedo decir que el cabello, ¿sí? Un cabello mide en promedio alrededor de 100 micras. Entonces, imagínense, ¿sí? El eritrocito, pues es muchísimo, muy pequeño. El ovocito es un poquito más amplio que un cabello. Y bien, el espermatozoide, ¿por qué les decía que algunos tienen cilios? No todas las células, se fijan, no todas tienen cilios. En el caso de los espermatozoides, tienen una larga cola y eso hace que funcione como un látigo que utiliza para transportarse dentro del cuerpo, ¿sí? La forma discoide de los eritrocitos, por ejemplo, esta forma como un poco aplanada, hace que provean de una superficie que aumenta su capacidad de ceder oxígeno a otras células. Recuerden que por ahí tenemos oxígeno dentro del eritrocito, la hemoglobina. La forma fusiforme alargada de las células musculares lisas les permite acortarse durante su contracción, ¿sí? A las células de nuestro músculo. Bien. Y este cambio de forma posibilita disminuir o aumentar el diámetro de los vasos a través de los cuales circula la sangre y de los cuales se regulan los tejidos. Y aquí les puse como conclusión, ¿verdad? El nivel que todos tenemos hasta llegar hasta un nivel de organismo, ¿sí? Como tal, el humano, tenemos desde un nivel químico, que son los átomos, que tenemos a carbono, hidrógeno, oxígeno, todos estamos compuestos por estos átomos, ¿verdad? Posteriormente se forman las moléculas, el nivel celular de lo que ya hablamos, de las células se conforman los tejidos, de los tejidos, ¿sí? Pasamos a los órganos y de los órganos a un aparato, un sistema, y así tenemos el nivel orgánico. Bien. La próxima semana, chicos, vamos a ver generalidades de la osteología. Por ahí sí pueden ir investigando, digo, de manera muy autodidacta, ¿sí? Vamos a ver cómo se construye el hueso, la estructura del hueso maduro, cómo es que envuelven, ¿sí? A los huesos, las propiedades mecánicas del hueso, el movimiento, la clasificación de los huesos, cuántos tenemos, de qué tipo son, ¿sí? Y cómo se da el crecimiento de un hueso. Bien, entonces, eso sería para la próxima semana. Mientras, dentro de la plataforma ya tienen su actividad. Según lo visto en clase, ustedes van a realizar un dibujo de la célula, van a describir cada una de sus funciones y de sus partes y van a explicar en un audio de no más de 5 minutos pequeñísimo sus partes y funciones de una manera muy simplificada. Dentro de su dibujo pueden hacerlo en su libreta, pueden hacerlo en una hoja blanca, en un papel bond, como mejor a ustedes les parezca. Lo importante es que suban su evidencia, ¿sí? Puede ser una foto, un escaneo y que de preferencia se vea bien. Y a colocarla, no olviden, con su puño y letra o a computadora, si lo quieren hacer en computadora, en la parte superior derecha, su nombre completo, fecha, semestre y firma, para que yo pueda constatar que ustedes lo realizaron. ¿Sale? Bien, hasta aquí sería el tema de hoy.